y me va a tocar hablar sobre elementos de orden práctico que son el uso, implantación o préstamo de sistemas foráneos para la reinstitucionalización. Aquí lo que estoy pretendiendo, si quieres pasa a la siguiente lámina, es un poco contextualizar que en el mundo hay figuras jurídicas que se han utilizado para la reinstitucionalización o la solución de los grandes problemas que han sufrido en distintas latitudes, distintos países en distintos momentos. Ejemplo de Sudáfrica, ejemplo de los Balcanes más recientes, todos ellos se han resuelto de manera distinta con implementaciones de sistemas ya absolutamente analizados. El primero de ellos, que digamos es el más sencillo de aplicar y de explicar, y sobre el cual el profesor Carlos Ayala tiene una vasta literatura, su discurso de incorporación en la academia, y tiene un libro que lo recoge ya de manera más profunda, es el diálogo jurisprudencial. El diálogo jurisprudencial, como él mismo lo define, es un fenómeno contemporáneo un poco estudiado que consiste en la interacción jurisprudencial entre tribunales de distintas jurisdicciones con el resultado de un enriquecimiento mutuo en la construcción de soluciones equivalentes acordes con los principios universales de derecho democrático. ¿Por qué yo hablo del diálogo jurisprudencial? Vamos a tocar un punto. No es diálogo político, es diálogo entre tribunales, buscando, primero, soluciones comunes, lenguaje común, y que casos que han sido solucionados en otras latitudes tengan una solución uniforme en otros países. ¿Cómo logramos eso en una sala constitucional o en un tribunal supremo que ha exhortado la denuncia a una convención interamericana y que ha dicho: yo soy el único y máximo intérprete de la Constitución, por encima de mí no hay nadie? Un poco exacerbando esa soberanía, ese concepto de soberanía. Bueno, lo primero es lo que hizo recientemente la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, es reconocer que debemos reingresar a la Corte, a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso tiene un efecto inmediato. Usted, al estar dentro de esa convención, usted puede aplicar elementos que le permitan a esos jueces que necesitamos para la reconstrucción de esto, y que hoy en día no son pocos con los que contamos. Por cierto, aquí hay un juez activo que es muy es de los organizadores de este evento y que es una persona valiente, es de los pocos titulares que quedan en el país por concurso. Desde hace más de 15, 16 años no se hacen concursos, y lo tenemos aquí sentado con nosotros. Hay personas valientes, hay personas honestas con las que se puede reconstruir el país. Pero en todo caso, teniendo unos estándares mínimos internacionales, podemos reconstruir más fácilmente un sistema de justicia que hoy en día no tenemos. Ahí, por supuesto, requerimos de reciprocidad y de voluntariedad, es decir, yo para que a mí me reconozcan como un tribunal y pueda dialogar con otro tribunal en el sentido de usar jurisprudencia común entre tribunales, me tienen que reconocer. Hoy en día nuestros tribunales no son reconocidos por otros tribunales. Ustedes ven la Corte Constitucional de Colombia y ven las sentencias de la Corte Interamericana, y una se cita a la otra constantemente. El Tribunal Europeo cita a la Corte Interamericana y viceversa, porque buscan esa interacción para solucionar los grandes temas constitucionales o políticos en esos diversos sistemas. Yo quiero traer este conjunto de palabras que son sinónimos algunas veces, como son comunicación interjudicial, judicial dialogue, judicial exchange, interjudicial communication, borrowing o cross-fertilization, que son anglonismos que se utilizan en otras latitudes, y lo han desarrollado muy bien los europeos y los norteamericanos para, como les dije, solucionar estos grandes temas. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál sería la consecuencia de implementar el diálogo jurisprudencial de manera inmediata?
al reincorporarnos a la competencia de la Corte Interamericana y Convención Americana, obviamente todo ese bloque de convenciones que rodean al sistema interamericano se aplicarían. Prohibición de la tortura, desapariciones forzadas, niños, la protección de la familia, etcétera, y los derechos económicos, hoy ampliamente mancillados. Esa reincorporación de la Convención, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nunca ha debido denunciarse porque, como yo concuerdo perfectamente con el profesor Ayala, es inconstitucional la denuncia en la forma como se hizo, porque va contra la Constitución, no puede obviar el artículo 23 de la Constitución y la progresividad de los derechos humanos. Los pactos internacionales sobre derechos humanos se hicieron para proteger al ciudadano, no para proteger al Estado. La implementación de ese diálogo, es decir, regresar a la Corte Interamericana, el efecto inmediato es la aplicación del control de convencionalidad, que es básicamente las interpretaciones que hagan los jueces de la Corte Interamericana sobre las normas que regulan el propio sistema interamericano son de aplicación preferente, en algunos casos supraconstitucional, en los estados partes. Argentina tiene en su constitución establece que los tratados sobre derechos humanos tienen rango supraconstitucional. Nosotros, en nuestro artículo 23, como todos lo sabemos, tiene rango constitucional y con una gran influencia del profesor Ayala, reconocida abiertamente, y ahí tenemos que buscar lo mejor de ese sistema. Ahí hay unos estándares que han sido diseñados hace más de 20 años. Hay libros sobre el debido proceso, sobre los estándares interamericanos, sobre el debido proceso, sobre las desapariciones forzadas, la tortura. Es decir, hay una riquísima compilación que de manera directa puede ser aplicada para la reinstitucionalización en Venezuela de los jueces a través del control de convencionalidad. Y en Venezuela es muy fácil, porque tenemos el artículo 23 y porque tenemos el control difuso y el control concentrado. Tenemos un sistema mixto. Es decir, cualquier juez puede aplicar preferentemente a una ley injusta o a una situación injusta los estándares interamericanos o las decisiones de la Corte Interamericana o la propia convención sobre esas leyes injustas. Porque ¿qué va a pasar? Lo que pasó con los nazis, post-nazis, post-fascistas. Un juez se va a encontrar con leyes injustas y situaciones injustas. Yo no puedo decidir normalmente aplicando leyes que yo considere injustas. ¿Cómo hacer eso? Bueno, tenés una herramienta que está aceptada en la mayoría de los países, digamos los países latinoamericanos, que es el control de convencionalidad. En los países europeos es otro el sistema. Lo denominan de otra manera, pero el desarrollo es el mismo. El profesor de Bergottini es un profesor italiano y desarrolla el tema del diálogo muy bien. Los norteamericanos también lo desarrollan muy bien, a pesar de que todos sabemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos no es precisamente la Corte que cita más sentencias de legislación o tribunales extranjeros, ¿no? Todo lo contrario. Lo que pasa es que los tribunales... esos tribunales que son integrados por los mejores. Entonces, si tú tienes los mejores y tú tienes un proceso de selección donde tú garantices que sean los mejores los que te decidan, tú puedes interpretar tus propias normas independientemente de lo que diga la legislación foránea. Eso no quiere decir que vas a ir contra la legislación foránea, pero tú garantizas, tú tienes una seguridad de que mientras que tú tengas los mejores, menor va a ser la discrecionalidad, porque ellos mismos van a hacer que se van a autocontrolar, van a hacer el self-constriction, autocontrol, para evitar los desmanes ante el gran poder que tiene un juez en los Estados Unidos. Al entrar el control de convencionalidad que ha sido desarrollado por amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana, ha impuesto inclusive que Chile, por ejemplo, tuviese que modificar un artículo de su constitución que exigía
un requisito previo o un control previo a la libertad de expresión por un organismo que decía que se iba a publicar o no. En un caso conocido como la última tentación de Cristo. La Corte Interamericana ordenó que se reformara esa constitución y se reformó. También el doctor Chavero en esto pudiera hablar horas porque ha defendido en la Corte Interamericana el caso de RCTV y otros tantos. Y es bueno, un gran luchador de la libertad de expresión. En todo caso, estos son elementos que tenemos ya, que cualquier juez puede aplicar al día siguiente. Es decir, entramos en la Corte Interamericana, lo hizo Perú. De los primeros actos después del fujimorismo fue reingresar a la Corte Interamericana de manera formal y los jueces empezaron a aplicar control de convencionalidad. Y ahí tienes estándares que te permiten, por ejemplo, el habeas corpus en Venezuela no existe. Lo sabemos. ¿Cuántas detenciones arbitrarias no ocurren diariamente? Eso se evitaría aplicando estos estándares internacionales. De ahí también entrarían otros esquemas de interpretaciones, como el margen de apreciación y la interpretación conforme. También puede ser el caso como ha sucedido en Argentina, o el caso como ha sucedido en Alemania, o el caso como ha sucedido recientemente en Dominicana, que hay elementos nucleares de los derechos que te dicen, bueno, yo no puedo aplicar esa sentencia en mi país porque eso, en temas de soberanía, por ejemplo, el caso dominicano frente a la nacionalidad de los haitianos, mira, eso es un tema nuclear. Cada país debe decidir quiénes son sus nacionales. Yo aquí, bajo unas interpretaciones muy serias que uno puede o no compartir, discrepo de lo que usted dice, o como dijeron en Alemania, lo que usted me está diciendo, Tribunal de Estrasburgo, va en contra de la cultura del propio pueblo alemán y de las interpretaciones del Tribunal Constitucional alemán, que son mejores y más amplias que las que usted me está tratando de imponer. Consecuencia, ahí usted entra elementos interpretativos que permiten solucionar estos grandes temas, ¿no? Luego tenemos la interpretación conforme, que es viceversa. Yo interpreto, cómo yo uso esas interpretaciones de la Corte Interamericana y las adapto a través de métodos de interpretación a mi legislación o a mi jurisprudencia en el propio país. La siguiente lámina, por favor. Después tenemos otras figuras afinas como el borrowing o el préstamo constitucional. Esto es un fenómeno de diseño institucional que se materializa por importación de sistemas constitucionales que permiten la solución de asuntos estructurales en el país receptor, mediante el trasplante, la adaptación o su desarrollo posterior en el que intervienen los tribunales constitucionales con apoyo de órganos políticos decisores por excelencia. Aquí se pone el ejemplo del artículo 39 de la Constitución de Sudáfrica, donde dice que para resolver los grandes temas usted puede aplicar la legislación del common law. ¿Cómo resolvieron el apartheid o el derecho a la vida en Sudáfrica? A través de estos mecanismos. Nosotros no vamos a poder solucionar con la legislación que tenemos los grandes problemas. Vamos a tener que acudir a las experiencias mejores de otros sistemas mejores. En ese caso resolvieron esos grandes temas. Ustedes leen las sentencias que están en la página del Tribunal Constitucional Sudafricano y son un tratado de derecho constitucional comparado. Citan sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, citan sentencias de la Corte Interamericana, citan sentencias del Tribunal de Estrasburgo y solucionan un problema tan propio como era el apartheid en Sudáfrica. Eso mismo podemos hacerlo perfectamente a través de estos temas. El otro ejemplo es los Balcanes, más recientes. Ahí se discutía, hubo una gran discusión qué aplicamos, el sistema de Weimar o el sistema de la Quinta República. Y es un sistema completo. Aquí vamos a tener que decidir qué sistema vamos a aplicar. ¿Nos vamos a quedar con la Constitución del 99 o vamos a ir a otra Constitución o vamos a aplicar la del 61? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a traer un sistema que queramos importar de otras realidades? Estos esquemas también se han dado en la época posguerra, que es muy frecuente. El Tribunal de Hungría cita frecuentemente el Tribunal Federal Alemán. Constitucional Federal. Hay otras instituciones como el cross-fertilization, es como decirte implantaciones. Yo implanto una semilla que va germinando y va extendiéndose a ese sistema. Ya no es un trasplante de un sistema completo, sino son
pequeñas soluciones que puede ser la que les dije del diálogo constitucional. Esto está, eso lo que procura es una fecundación. Está muy bien desarrollado por la justicia, por la doctrina europea, y en Latinoamérica ya hay dos tesis doctorales de latinoamericanos, una en Costa Rica, de Miranda, y otra en Colombia, de la doctora Costa, que son tesis doctorales que se han hecho en Europa, en la Universidad de Pisa y en la Universidad Complutense, que trabajan estos temas. Un poco buscar un común denominador, un lenguaje común que permita la solución una solución uniforme en los grandes temas. El debido proceso, la tortura, puede ser lo mismo en todos y cada uno de los países que seamos miembros y que nos consideremos civilizados. Después está la figura de trasplantes legales. Usted puede agarrar sencillamente un código y traerlo. Aquí lo hemos hecho. El código de comercio, el código civil nuestro no es una, aunque es hecho por un venezolano notable, entre el código napoleónico y el de Andrés Bello, pero bueno, son importados. El código orgánico procesal penal fue importado de figuras foráneas que en ese momento dieron un giro 180 grados de un sistema inquisitivo a un sistema acusador. Entonces esa figura de los trasplantes legales, que viene ya escrita desde 1974 en una obra de Alan Watson, está ya analizado. Tú no puedes obviamente trasplantar una norma que se aplica de una determinada forma en un país y venir a trasplantar la otra sin el previo análisis y sin saber cuál va a ser su impacto. Eso todo está estudiado. En consecuencia, lo que quiero decir con todas estas cosas es que hay salidas para la reinstitucionalización necesaria del país, que no solamente son autóctonas y son figuras que la doctrina ha analizado, que se han implementado en otras latitudes y que nosotros tenemos una que es inmediata, que es a través de la reincorporación a la Corte Interamericana, a través del control de convencionalidad, lograr que nuestros jueces y todos los funcionarios públicos, porque el control de convencionalidad aplica para todos los funcionarios públicos, nos encaucemos a unos estándares comunes del sistema en el que nos encontramos, que es el sistema interamericano. Y luego ir pensando para la resolución de esos grandes temas, qué sistema queremos, o si queremos importar sistemas foráneos para la solución de estos temas. Hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias.